Bienvenidos muy respetables ciudadanos. Ustedes saben que la mente es como el paracaídas. Solamente funciona cuando está abierto. Entonces, los invitamos a abrir sus mentes para poder apreciar esta excepcional presentación virtual del Museo Gráfico del Diario Oficial El Peruano, que se ha hecho exclusivamente para ustedes, a fin que puedan conocer la historia de cómo se realizaba la impresión del diario. Creado en nuestra sede central de Editora Perú en el año 1999, el Museo Gráfico se encuentra ubicado en el Jirón Quilca número 556, Cercado de Lima, en el Perú. El primer ejemplar del diario más antiguo de Latinoamérica. Los grandes personajes que lo dirigieron. Las máquinas centenarias que perennizaron en letras de molde los sucesos de un país y la evolución del estilo periodístico a través de sus portadas son las reliquias que usted podrá observar durante su visita al Museo Gráfico El Peruano. Las evocaciones con olor a tinta y plomo fundido se inician con el recuerdo de Simón Bolívar, quien ordenó la creación de un periódico que apoyara a la consecución de sus ideales. Este periódico, El Peruano Independiente, apareció el 22 de octubre de 1825. La consolidación institucional de nuestra República permitió la oficialización de esta publicación, denominándose simplemente El Peruano desde el 13 de mayo de 1826. Sigan nuestra ruta. Les haremos conocer desde los afanes periodísticos de Bolívar hasta el fascinante recorrido por las máquinas utilizadas en los talleres del diario. Asimismo, cómo era el trabajo cotidiano, fatigoso y artesanal de los primeros impresores. De paso, descubriremos también los secretos de un mundo de tipos, tintas y papel. El Museo Gráfico El Peruano, como miembro pionero del Comité Peruano de Conservación del Patrimonio Industrial, reconoce la importancia de conservar el patrimonio gráfico industrial más antiguo del país, que consta de las diferentes máquinas que hicieron posible la evolución de los procesos de imprenta en el Perú. Directores del Diario Oficial El Peruano. Tomás de Heres, Ciudad Bolívar, 1795-1842. Tomás de Heres fue un general venezolano que publicó por orden de Bolívar El Observador de Lima en 1825. Ante la molestia del Libertador por esta publicación, publicaría entonces un nuevo periódico denominado El Peruano Independiente. Benito Lazo, Arequipa, 1783, Lima, 1862. En 1839 desempeñó la labor de redactar El Peruano. Manuel Atanasio Fuentes, Lima, 1820-1889. Es el polígrafo más destacado del siglo XIX. En 1868 asume el cargo de administrador de la imprenta del Estado, publicando a El Peruano como diario. Logró que el gobierno reconociera a El Peruano como un órgano legítimo y oficial, y el primero además que publique las leyes, decretos y resoluciones supremas, dándole el carácter de autenticidad. José Santos Chocano, Lima, 1875, Santiago de Chile, 1934. Gran figura del modernismo peruano, llamado el Cantor de América. Con el gobierno de Piérola colabora en la Secretaría de la Presidencia y asume la administración de la imprenta del Estado, que se encargaba de la edición del Diario Oficial El Peruano. Abraham Valdelomar, conocido como el Conde de Lemos. Una de sus obras más conocidas es El Caballero Carmelo. Asumió la dirección de El Peruano el 1 de octubre de 1912. Durante su dirección, se publicó el decreto que refrendaba la jornada de 8 horas a los empleados del muelle y la dársena del Callao. Enrique Castro Ollanguren, Pisco, 1875, Lima, 1938. Enrique Castro Ollanguren fue diplomático y periodista. Fue nombrado por José Pardo como director de El Peruano entre 1915 a 1919. Abelardo Gamarra, Sarín, Huamachuco, 1852.
Lima, 1924. Conocido como El Tunante, fue director de El Peruano entre 1920 a 1923. Esteban Pavletich, Huánuco, 1906, Lima, 1981. Escritor, periodista y político. Dirigió el diario El Peruano entre 1957 y 1961. Contribuyó en su renovación modificando el formato del periódico, así como también su publicación los días domingos. ¿Cómo se imprimió el diario oficial El Peruano? Máquina tipográfica Tip Top, 1930. Los rodillos subían y bajaban. Un disco giraba para batir la tinta, mientras el operario colocaba las hojas, una por una, en el portapliego para que sean presionadas por el molde de plomo, que contenía a su vez los textos y mensajes que se querían imprimir. El trabajo necesitaba de concentración y minuciosidad. Si uno se demoraba, recuerdan los operarios, la máquina te podía aprisionar la mano, a no ser, claro está, que se lograra mover la palanca salvapliego, la cual detenía el proceso de impresión. De una en una, las hojas en blanco que se encontraban a la derecha de la máquina aparecían impresas en la bandeja opuesta, luego de ser presionadas en un molde entintado hecho a base de plomo. Armario Chivalet, siglo XVIII. Con rapidez y destreza, el operario o cajista buscaba en los compartimientos los tipos de plomo que le servirían para armar manualmente los moldes de los encabezados titulares. Los cajones del Chivalet eran un verdadero laberinto de divisiones repletas de tipos que eran a su vez fabricados en distintos lugares del mundo. Hacia el lado derecho de los compartimientos se encontraban las letras mayúsculas y los números. En la izquierda se hallaban las minúsculas. Horno fundidor de plomo, 1885. Se accionaba una palanca. Entonces, el plomo derretido se deslizaba por un tubo o boquilla que conducía el hirviente caudal al molde en donde se formaban las barras. El proceso era bastante rápido y el operario, para evitar quemaduras, se protegía las manos con guantes. El plomo era arrojado en la calurosa y devoradora boca de los hornos. Echábamos hasta los linotipos que ya habíamos utilizado, recuerdan algunos operarios. Las barras de plomo pesaban más de 10 kilos y servían a su vez para alimentar la máquina de linotipo. Máquina linotipo, 1879. El operario alimentaba la máquina con barras de plomo que eran devoradas por el caldero que se encontraba en el lado izquierdo. El plomo fundido era inyectado en las matrices, caracteres de bronce en bajo relieve, para poder convertirse en los tipos que formaban los lingotes, los cuales eran utilizados en la composición de columnas de texto. En un teclado similar al de las máquinas de escribir, el operario tenía que digitar los textos que se convertirían luego en los lingotes o barritas con letras en bajo relieve, después de un proceso que se iniciaba con la fundición de las barras de plomo. Armadura de página, 1945. Con tipos extraídos del compartimiento del Chivalet, el cajista iniciaba el armado de la página en un componedor en el cual se juntaban letras y signos de plomo para poder formar posteriormente las columnas de palabras, frases y oraciones. Máquina sacaprueba con rodillo, 1885. El primer paso para espantar los errores. Con los lingotes que salían de los linotipos, el operario componía o armaba las columnas en la galera, tabla en la que se colocaban los lingotes. Todo listo para la prueba. Un rodillo entintado giraba implacablemente y las columnas de texto quedaban impresas en el papel. Cuando las columnas ya estaban alineadas en las galeras, se colocaba el papel
Entonces, la impresión estaba a punto de empezar. Máquina tituladora, 1945. Luego de ser alimentada con una barra de plomo, la máquina empezaba el proceso de fundición. En la escena, el operario está a la espera de los lingotes, con los que podría armar luego los titulares del diario oficial El Peruano. El operario coloca las matrices de bronce, para iniciar así la impresión o grabado de los lingotes de plomo. Se aprieta un botón, el plomo se funde, se forman entonces los lingotes que caen en un recipiente ubicado al lado derecho de la máquina. Al mismo tiempo, se recoge la matriz, la cual volvía a ser utilizada. Rebajadora manual de lingotes, 1940. 1, 2 y 3. ¡Zas! Se bajaba la guillotina y el lingote quedaba cercenado. El proceso era bastante rápido y, según cuentan viejos operarios, los pedacitos sobrantes eran llevados al horno, reiniciándose así el proceso de fundición. Todo está listo y preparado para el corte. El operario se apresta a bajar la guillotina con la intención de rebajar los lingotes, que siempre eran del mismo tamaño, a la medida de las columnas. Máquina estampadora de flan, 1930. El operario coloca el flan en la boca de la calandria. Así era como se le llamaba a esta máquina, para poder iniciar el proceso de estampado. El proceso empieza. El maestro estampador manipula la palanca y hace girar el rodillo que presionará el flan. Trabajo listo. Era rápido y sencillo, recuerdan los operarios, quienes comentan además que la calandria estampaba el flan gracias a la presión ejercida por el rodillo. Máquina secadora de flan, 1971. Ya no había posibilidad de correcciones. La matriz que contenía los textos, titulares y grabados de la página, conocida en el argot de los impresores como flan, tenía que ser secada antes de fundirse el plomo. El operario inicia el proceso y manipula la compuerta de la máquina. Se abre la compuerta. Todo está preparado para que se introduzca el flan, un cartón dúctil que previamente había sido estampado en una máquina llamada calandria. El flan era introducido horizontalmente en la máquina secadora, que funcionaba como un sistema de calefacción. Después del proceso, se iniciaba la impresión. Máquina laminadora, 1930. El operario ajusta la palanca de plomo para evitar movimientos que pudieran perjudicar el trabajo. La precisión era fundamental en esta labor. El proceso se inicia. Se cortaba el sobrante de la plancha de plomo y se hacían chaflanes en los extremos, los que permitían sujetar la plancha a los cilindros de la rotativa. Todo listo. El laminado ha terminado. La plancha de plomo es retirada de la máquina y pasará a la rotativa. Máquina rauteadora de planchas de zinc, 1929. El último paso antes de empezar la impresión de la rotativa. La plancha de estereotipia encajaba a presión en el rodillo de la rauteadora. Así se eliminaba cualquier movimiento que pudiera dañar el trabajo. Precisión y rapidez eran la clave en el rauteado. Un error, por milimétrico que fuera, podía malograr la plancha y obligar a reiniciar el proceso, es decir, a la fundición de los lingotes. En el rauteado no estaban permitidas las equivocaciones. El operario lo sabía y con sumo cuidado movía de un lado para el otro la broca que calaba los espacios en blanco de la plancha, los cuales podían manchar el papel durante la impresión. La rotativa rugía en espera de las planchitas de estereotipia, mientras el operario, luego de terminar el rauteado, le daba un último vistazo a su trabajo. Máquina rotativa, 1929. Armado con un trapo industrial, el operario iniciaba su cotidiana batalla contra los residuos que ensuciaban los rodillos de la rotativa. La limpieza de los rodillos se realizaba cada vez que la máquina iba a empezar a imprimir,
De esta manera, se evitaba que las páginas salieran manchadas o que los textos e imágenes perdieran nitidez. Y porque más vale prevenir que lamentar, en los talleres de impresión se estilaba verificar el funcionamiento de los rodillos antes de echar a andar la rotativa. Hacerlo era muy sencillo. El maquinista apretaba un botón, conocido en el argot como el botón impulsador, para hacer girar lentamente los rodillos y constatar que estuvieran bien asegurados, eliminando así los riesgos de que se zafaran durante la impresión. En las bandejas de tinta de la rotativa, el impresor regulaba que el entintado de los rodillos fuera parejo. Como si se tratara de un antiguo automóvil, el operario le daba un par de vueltas a una manivela para que el motor de la rotativa se pudiera encender. Tarea culminada. Los ejemplares del diario oficial El Peruano salían doblados, cortados y listos para ser distribuidos. Pero el maquinista no tenía descanso. Iba de un lado al otro de la rotativa para constatar que todo funcionase a la perfección. En la imagen, observamos el paso del papel por los rodillos ubicados en la parte superior de la rotativa. Para hacerlo, tenía que subir por las escaleras que se encontraban a ambos lados de la máquina. Estuvo activada hasta el año 1989. Máquina rayadora de hilos y plumillas, 1846. La colocación de las plumillas era el primer paso para imprimir líneas perfectas. El tamaño de las mismas variaba de acuerdo al formato del papel. Plumillas entintadas y papel ajustado. La máquina rayadora, con su apariencia de telar, estaba lista para empezar a imprimir. El rayador, el operario, es decir, colocaba las hojas una por una. Los paños de las plumillas eran ahogadas en tinta antes de comenzar a imprimir las infaltables rayas de los cuadernos, los libros de contabilidad, las proformas y las facturas. Prensa manual, 1938. Antes de accionar el mecanismo de ajuste, el operario colocaba el libro en la prensa. Libros de mayor tamaño eran pegados en esta máquina. El procedimiento no era demasiado complicado, aunque se tenía que tener cuidado con el pegamento para que no se expandiera y se humedeciera las hojas. Antes de salir del taller, los libros eran revisados por el encuadernador, quien constataba si el pegado de las tapas había sido perfecto. Después de ser empastados, los libros eran colocados por el encuadernador en la prensa manual para evitar que se despegaran las tapas y se salieran las hojas. Ni una vuelta más, ni una vuelta menos. La presión tenía que ser exacta, si se quería obtener un trabajo perfecto. El cálculo del encuadernador jugaba un papel importante en el manejo de la prensa manual, porque si se excedía en la presión, el libro podría reventar. Trabajo listo y encuadernador contento. Luego de aproximadamente 10 minutos, el libro era retirado de la prensa manual. Después de este procedimiento era muy difícil que los tomos prensados perdieran las hojas.